Vamos a la palabra de Dios. Quiero ser breve en esta mañana. Voy a ser específico también en el mensaje. Me gustaría que pasen un lindo tiempo las hermanas con su familia. Y esta es la oportunidad que los hijos y los esposos tenemos para poder compartir con la mamá de nuestros hijos y ustedes, hijos, con sus propias mamás. Es bien importante que se tome en cuenta cada detalle que Dios, hermanos, ha puesto en el corazón, en la mente, en la vida de cada una de las mujeres que son madres de familia. Y quiero darles, como dije hace un momento, la bienvenida a todas, especialmente a las madres que hoy en esta nación festejan su día. A que todos los días son el Día de la Madre y deberían de ser el Día de la Madre todos los días. Y si usted tiene a su mamita lejos de este país y la dejó cuando usted emigró a este país, no se olvide de llamarle. No se haga el de la vista corta. Llámele a su mamá constantemente para que pueda usted entender que todo lo que usted es gracias a ella. Amén. Y mándele algo. No se gaste en vanidad tanto aquí lo que usted gana. Esfuércese, mándele siempre a su mamá lo que le toca a ella, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? En nuestros países se celebró pues el 10 de mayo. En muchos de nuestros países centroamericanos, ¿verdad? Obviamente. En otros países otros días, pero pues bueno, vivimos aquí y pues vamos a celebrar otra vez. O sea que les toca doble felicitación a la mamá, ¿verdad? Están bien bendecidas, amén, la mamá centroamericana, ¿verdad? Doble felicitación, es importante. Bueno, qué bendición, hermanos. En la palabra de Dios, para entrarnos ya a lo que es el mensaje esta mañana, voy a ser breve, espero. Encontramos nosotros muchos ejemplos de madres con propósito. Pero en esta oportunidad, en la lectura que ya tuvimos el privilegio de leer, hay un caso bien específico. Un caso bastante interesante, aunque todos son interesantes, no me malentienda. Pero llama la atención. Y llama la atención porque este caso, hermano, es un caso irónico. Muchas veces, hermanos, se mencionan a los personajes bíblicos en varias oportunidades. No obstante, en esta oportunidad, solamente se mencionan 2 veces el nombre de la mamá, hermano, el nombre de esta madre. 2 veces, hermano. Pero es solamente suficiente, no necesitan tanto nombrar el nombre de ella. 2 veces es suficiente para mostrar que cuando una madre vive en el propósito de Dios, termina Dios usándolo de una manera grande. Dios termina usándolo de una manera, hermano, espectacular. Para activar el propósito de Dios a la descendencia que le toca criar. Dios activa, hermano, el propósito en su vida para que pueda dejar el legado en la siguiente generación. Y en este caso vamos a hablar precisamente de la mamá de Moisés. La madre de Moisés, en Hebreos 11:23, la palabra del Señor dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mira qué interesante lo que dice la palabra de Dios, hermano. Aquí en Hebreos 11:23 encontramos nosotros, hermano, algunos elementos fundamentales en la vida de Moisés. Algo que distingue, que caracteriza la vida de Moisés, hermanos, y que fueron construidos y que fueron elaborados a través de la manera que fue criado, que fue educado, hermano, en su crecimiento y en su desarrollo, hermano, por su querida madre. La mamá de Moisés le puso mucho interés. Ella trató de cumplir con la responsabilidad que Dios puso en su vida. Trató de cumplir con el propósito que Dios le había dado a ese hijo. Y era, hermano, criarlos, obviamente. Pero Moisés fue lo que fue, gracias, hermano, también a la participación
de esa mujer llamada Jocabed, su madre. Y qué interesante. Y me gustaría hacer un alto aquí, porque quiero que usted entienda esta mañana, mi estimada hermana en Cristo, madre de familia, que usted, su vida tiene un plan de Dios. Que todo lo que usted haga, lo que usted hace, cada esfuerzo, cada sacrificio, cada sufrimiento, cada alegría, cada lágrima que sale de su mejilla por algún dolor, alguna pena, preocupación, no es en vano. Esos cabellos blancos que van emanando de su cabeza y se van convirtiendo de negros a blancos, no es de vejez. Es de desgaste, pero también es de sabiduría. Es de fortaleza y es de respeto. Y por eso decía hace un momento yo que los hijos tienen la oportunidad hoy de honrar a sus madres. Porque es un mandamiento en la palabra de Dios. Pastor, que solamente a Dios se debe de honrar. No, la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué, pastor? Porque Dios ha dejado a cada una de las madres de familias en el mundo para mostrar el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros los seres humanos, como hijos. Y todos tenemos una madre, o todos hemos tenido una madre. Y lo que ha causado, hermano, el impacto de una madre, sí han fallado, han cometido errores. No hay madres, hermano, perfectas, ni tampoco, hermano, nosotros hemos sido perfectos. De paso, quiero decir, de que no estorbe el proceso o el propósito que Dios tiene para su vida, joven, señorita, hijo, a través de su mamá. Colabore usted con ese propósito de Dios. No estorbes el proceso de Dios. Pero Dios tiene un propósito a través de usted, hermana. Dios en su bendito plan tiene un propósito y es su deber como hija de Dios estar en el propósito de Dios, hermano, lo que es la educación, la crianza de sus hijos, pero sobre todo darles ese cariño, hermano, maternal que ellos necesitan. En la cita ya leída, hermano acaba de leer, observamos el impacto que tuvo esta mujer llamada Jocabed. El impacto que tuvo, hermano, enfocado en este pasaje, hermano, se expresa solamente en la vida de Moisés, pero ella tuvo, hermano, un impacto grande en la vida de sus 3 hijos. Ella tuvo 3 hijos, hermano. Ella sabía, hermano, que Dios le había dado a sus hijos con un propósito, con un plan. Y ella no se iba a salir del propósito de Dios. Iba a continuar con el propósito de Dios. Iba a continuar, hermano, allí con el plan maravilloso de Dios. Quiero leer la palabra de Dios otra vez. La palabra del Señor dice entonces: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta lo que la palabra del Señor dice en el versículo 24. La palabra del Señor dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién no ha escuchado de Moisés? ¿Quién no ha escuchado de este hermano caudillo, de este líder que Dios usó en una manera extraordinaria, como hermano nadie, hermano, jamás en la historia de la bíblica? Muchos sabemos la historia de Moisés. Las grandes, hermano, proezas que Dios hizo a través de él, como, hermano, a través del poder de Dios y levantar esa vara que Dios le había dado en su mano, abrió el mar rojo, hermano, cómo fueron enviadas las plagas a Egipto, cómo el maná vino del cielo, cómo tuvo la oportunidad de ir, hermano, al monte a hablar con el Señor, hermano, y verle como cualquiera habla con su amigo, dice la palabra de Dios. Ese era Moisés. Pero la palabra del Señor hace mención de él porque fue un personaje impactante. Pero poco se habla de su mamá. Poco se habla de la mamá de él. Muy poco las escrituras, hermano, hacen referencia a lo que es la madre de Moisés.
Solamente se encuentran 2 veces, decía, registrado el nombre de Jocabed en las palabras de Dios. En Éxodo 6:20 podemos ver la palabra de Dios, dice, podemos ver una de las 2, hermanos, referencias. Dice, esta madre, o la gran madre, hermano, que de Moisés, se llamaba Jocabed. Éxodo 6:20 dice así, y Aram tomó por mujer a Jacobed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Abraham fueron, hermanos, 37 años. En número 26:59, perdón, vemos la segunda referencia, donde se encuentra registrado por segunda vez el nombre de esta mujer, madre de Moisés, Jocabed. La mujer de Aram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Esta dio a luz de Abraham a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. 3 hijos de acuerdo al número 26:59. Dice la palabra de Dios que ella nació en Egipto. Oiga bien, hermano, qué interesante eso y bien importante, porque es una nota que no podemos pasar por alto. El nombre de Jocabed significa el Señor es glorioso, o el Señor es gloria. Y con esto quiere decir que la tarea de Jocabed era que a través de todo lo que ella hiciera, a través de lo que ella se enfocara, a través de lo que ella, hermano, ejerciera, hermano, la gloria de Dios, o iba a glorificar el nombre de Dios. Porque es lo que significaba su nombre. La gloria es de Dios, o glorioso es el Señor. Y todo lo que ella hiciera, hermano, con su vida, con sus hijos, era el enfoque primordial de ella, y era glorificar el nombre de Dios. Y qué interesante esto, hermano, porque tenía un propósito para su vida. Tenía un propósito, hermano, para sus hijos. 3 hijos, dice la palabra de Dios. Anote ahí si usted quiere buscarlo más tarde, en el libro de Números 26:59. Jocabed fue madre de 3 hijos, María, Aarón y Moisés. Y por medio de lo que hicieron sus 3 hijos, podemos ver, hermano, la manera, el trabajo, hermano, impactante, excepcional que hizo esta gran madre llamada Jocabed. Los resultados de la tarea como madre se ven en los años, hermanos, futuros. No es algo inmediato, no es algo instantáneo, hermano, aquí. Es algo que usted va a ver, hermano, a largo plazo. Pero tiene que invertir hoy para usted poder mirar el fruto de su trabajo más adelante. Así como, hermano, la intención era de Jocabed. Siempre, yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba desanimado y yo no quería seguir adelante, yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero vivir más aquí, porque pobreza, necesidades, habían por todas partes. Siendo de los mayores, teníamos que trabajar para los menores. Yo decía, yo quiero estudiar, pero necesito trabajar. La escuela no me da dinero. Y tuve que salir a trabajar. Yo le decía, mamá, yo quiero trabajar con usted. Él me decía, pues solamente lo que hago es ser negociante, yo vendo. Pues déjeme ir con usted. Y me llevaba con ella a todos lados donde iba. Le decía, mamá, yo no quiero ir a la escuela. Él me decía, bueno, vas a ser un negociante como yo. Le decía, ok, yo quiero ser como usted. Y nos unimos en ese, hermano, en esa unión, hijo a madre, tanto, que vimos tan apegados. Donde ella iba, yo iba, lo que ella hacía, yo hacía, lo que ella me decía, yo hacía. No era un mama boy, porque ya crecí. Y me vi la necesidad de despegarme, y el despegarme de mi madre me costó mucho. Porque yo la amaba tanto y la amo aún. Pero tuve que hacerlo porque quería ver el bienestar, no solamente de la casa, pero el bienestar también personal. Y así fue como en pocas tiempo de edad, en mis pequeños años, hermano, de jóvenes, y yo me fui a servir mi servicio militar, 3 años y meses. Pero gracias a Dios, tenía una madre que me iba a visitar siempre cada mes. Allá me iba a visitar, caminaba grandes horas, hermano, allá, y me iba a ver y me decía, ¿cómo estás, hijo? Todo está bien, hermano, no se preocupe, todo está en orden. Y ahí estaba esa viejita todo el tiempo visitando. No fallaba y dice, estoy orando por ti, hijo. De gracia, me ocupo eso. No te olvides de Dios, hijo. No me voy a olvidar de Dios. Pero por un lado le entra a uno, por otro le sale. Pero ahí estaba. Algo que caracterizaba a mi madre
era que era una mujer guerrera de oración. Oraba por sus hijos. Oraba. Cuando yo digo que oraba, hermano, horas. 1, 2, 3 horas tirada, yo orando y orando por sus hijos. Y gracias a Dios, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser realmente un siervo para usted. Quiero, Señor, que usted me ayude a poder honrarle a usted, pero también a honrar el nombre de mis padres. Y cuando mi madre escuchó que yo me acerqué a Cristo y llegué a la iglesia, fue un impacto muy grande para ella, porque ella se alegró tanto y me dijo, qué bueno, hijo, me alegra, mis oraciones han sido contestadas. Dios me ha escuchado, Dios me ha oído que tú estás en los caminos de Dios. Ahora yo no voy a tener carga, no voy a tener preocupación, no voy a tener pesar por ti. Ahora yo sé que vas a estar en la iglesia, vas a servir a Dios. Un día vas a tener tu carrito y oye himnos, yo te veo escuchando los cantos para alabar a Dios. Así me decía ella. Yo le decía a ella, gracias. Pero todo lo que Dios da, también Él se lo tiene que llevar muchas veces. Y tenemos que entender que ese es el plan maravilloso de Dios. Y ahora, hermano, practicar lo que se nos ha dejado, lo que, hermano, se nos ha dado. No podemos desecharlo, no podemos tirarlo. Dios nos ha entregado, hermano, un legado de parte de aquellas personas sacrificadas. En este caso, nuestras madres, hermano. Y a ustedes, jóvenes, se les está entregando un legado, una gran responsabilidad, la cual ustedes tienen que desempeñar en su crecimiento físico, pero también en su crecimiento moral y espiritual en esta vida. Hay que aprender a desempeñarlo y no a desechar lo que sus padres le dan. Porque nadie valora lo que tiene hoy hasta después que lo ha perdido. Cómo hace falta. Cómo quisiéramos. Pero ahora que tienes, no puedes desecharlo. Tienes que aprovecharlo. Tienes que ser ese hijo ideal, ese hijo agradecido. Y en vez de causar pesares, en vez de causar dolores de cabeza y tristezas a ella, cáusale alegrías. Envíale siempre algo que recuerde que es apreciada por ti. Jocabed no era la excepción. Cuando Hebreos nos habla a nosotros de los héroes de la fe cristiana, habla de este Moisés, hermano, pero no fue algo ocasional que vino ahí a la palabra de Dios. Fue el resultado de una mujer que estaba dentro del propósito de Dios y sabía que Dios tenía un propósito, hermano, aún cuando estaba en la condición que estaba. La palabra del Señor dice que ella nació en Egipto bajo la esclavitud. ¿Alguien está conmigo, hermano? El poder de la influencia que pueden llegar a tener las madres es grande. Y cuando usted como mamá vive de acuerdo al propósito de Dios y al plan maravilloso de Dios, usted puede causar una influencia positiva en la vida de sus hijos. Y usted va a ver esos resultados más adelante. Y usted va a ver que se va a alegrar, se va a gozar porque sus hijos han triunfado. Hermano, y el triunfo de cada padre y cada madre de familia es que sus hijos la hagan. Es que sus hijos vivan de verdad como deben de vivir, hermano. Pero sobre todo que no se aparten de los caminos de Dios. Hermano, sobre todo que sirvan a Dios. Sobre todo de que, hermano, ellos recuerden que sin Dios no hacen nada y no pueden hacer nada. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Es lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el deseo que debe de haber, hermano, en el corazón de cada madre de familia para poder cumplir así el propósito de Dios. Y le estoy animando a usted a que vea cómo Dios usa, hermano, de una manera grande la influencia positiva que usted puede tener si usted se lo desea, si usted se lo propone dentro del plan maravilloso de Dios, hermano, para sus hijos. Si es cierto, hay desánimos. Claro que hay batallas. Claro, hermano, que sí hay situaciones difíciles en la vida. Pero ese es el trabajo que solamente ustedes pueden hacer. La madre siempre va a corresponder, aunque el mundo condene. La madre siempre va a estar ahí, aunque el mundo abandone. La madre siempre va a levantarse, aunque el mundo ya está totalmente vencido.
Una madre siempre, hermano, llena de fortaleza y ánimo, y a pesar de las ofensas y maltrato de sus propios hijos, esa madre todavía se mantiene firme. ¿Por qué? Porque nunca pierde la esperanza en el Señor y quiere que se cumpla el propósito de Dios, hermano, en su vida y en la vida de aquellos que Dios le ha dado por hijos. No se cansa, no se da por vencido, aunque es cansancio físico y malgasto físico, pero en su corazón se va renovando porque esperanza hay, fe hay, y sabe que un milagro puede suceder, y solamente a través del propósito de Dios el milagro es real, porque tiene puesta la mirada en el Señor, que hace, hermano, los milagros en la vida de aquellos que le buscan. Qué maravilloso es cuando mujeres así se proponen, hermano, estar y no salirse del plan maravilloso de Dios y del propósito maravilloso de Dios. Contrariedades en la mamá de Moisés. Pero cumplió con la responsabilidad que Dios le había dado. La responsabilidad de ser una mamá, hermano, excepcional en los tiempos más difíciles. No huyó. No se quejaba. Hermano, aquí la palabra de Dios dice que ella, hermano, estuvo ahí siempre. Jocabed, su esposo y sus hijos formaban parte de la nación, hermano, de Israel, en la tierra de Egipto. Estaban bajo, hermano, esclavitud, maltratados, limitados, oprimidos sin derecho alguno. Eran esclavos bajo el régimen de este rey pagano, Faraón y sus egipcios. Así era su hábitat. Así era la manera donde vivían, donde se desenvolvían este pueblo, hermano, todos los días. Y ahí estaba también esta mujer llamada Jocabed como parte del pueblo. Todo el pueblo haciendo ladrillos, todo el pueblo trabajando, todo el pueblo, hermano, abusado, todo el pueblo esclavizado. Recordemos que así fue como entró, hermano, el pueblo de Dios, hermano, a Egipto a través de José. Pero la palabra del Señor dice que José murió. Y ahora vino otro rey que no conocía a José. La palabra del Señor dice que se fructificaron en Éxodo 1:7, que los hijos de Dios se fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados, hermano, y fortalecidos en extremo. Entre tanto, hermano, que se levantó sobre Egipto otro rey que no conocía a José. Y él observó que eran muchos ya en población. Tuvieron miedo los egipcios porque pensaron que viniendo guerra, los hebreos se unirían, hermano, y en contra de ellos pelearían, hermano, en contra de ellos. Y por esta y muchas razones el pueblo de Israel fue oprimido por el rey Faraón. Los esclaviza, los maltrata, hermano, y hermano los tenía, hermano, bajo oposición, hermano, bajo presión, todo el tiempo. A tal punto de todavía atentar contra la maternidad en las mujeres hebreas. En Éxodo 1:22 dice que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija a preservarle la vida. Vemos un Faraón, hermano, con el espíritu del Satanás, el diablo mismo, teniendo la actitud, hermano, para limitar a las mujeres hebreas, para que, hermano, no solamente no tuvieran más bebés, pero, hermano, para que mataran a todo hijo varón. Porque en su mentalidad estaba preparándose para el futuro, las amenazas que podían venir, hermano, si estos muchachitos crecieran y el pueblo se hiciera más fuerte, hermano, en número, hermano, y en fuerza. Esa es la palabra de Dios, el 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Él, hermano, intentó controlar por medio de la partera, diciendo en Éxodo 1:16: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. ¿But guess what? Pero adivinen qué, no funcionó. Porque cuando se vive, hermano, de acuerdo al propósito de Dios, Dios quita todo, hermano, obstáculo y toda amenaza que pueda poner el enemigo. Y Dios tenía un propósito para Jocabed, y Dios tenía un propósito para Moisés, y Dios tenía un propósito para María, y Dios tenía un propósito para, hermano, Aarón. Dios tenía un propósito, pero tenía que usar una mujer que se parara y que se mantuviera en el centro de la voluntad de Dios.
Y que se mantuviera de acuerdo al plan de Dios. Y que se mantuviera de acuerdo a pelear, hermano. Y estar, hermano, de acuerdo a luchar y a sacrificar todo lo que fuera posible, hermano, por el resultado eficaz que iba a haber en la vida de sus hijos. Y fue así. No funcionó. Los hebreos se resistieron. Finalmente el rey Faraón decretó aniquilar a los niños varones recién nacidos, tirándolos al río Nilo y que murieran ahogados y comidos por los animales acuáticos, cocodrilos, pirañas. Pero todos los hijos recién nacidos varones estaban bajo sentencia de muerte. Porque el rey había decretado esta ley: todos los varones nacidos tienen que morir. ¿Por qué? Se tiene que reducir la población. Se tiene que reducir la población de masculinos. Abra los ojos en el mundo que vivimos hoy. Se tiene que reducir la población de hombres. Y por eso se está enseñando de que los hombres no tienen que ser hombres. Y si los niños que son nacidos como los varones, pues se les puede limitar, pastor, de acuerdo a ellos. De hecho, ya nacieron así. Hay que dejar que crezcan así. Un hijo de Dios no puede pensar de tal manera. Una hija de Dios como madre de familia no tiene que pensar de tal manera. Sabemos que tenemos que respetar al mundo en el cual vivimos, pero no estar de acuerdo en el cual el mundo piensa, porque desagrada, hermano, y degrada y deshonra el nombre de Dios. Y no se cumple el propósito de Dios que Dios tiene, hermano, a través de la iglesia, en las cuales también la componen las madres de familia, hermano, porque son miembros de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado cómo predicamos y cómo hablamos. Ayer estábamos por allí andando y miré que se bajaron 3 personas de un carro. Yo pensé que era una niña de unos 15, 16. Pues pelón de aquí, peluda de aquí. Porque es la moda. De colores, de todos colores. Y pues fueron a la tienda y estaba esperando a mi esposa. Y como estoy viejito, no ando tanto en las tiendas. Ella se va y la dejo a que ande y ya andaba mi hijo también. Si no hubiera andado solo, no podía ir. Y bueno, y ve que venían otra vez la familia de 3. Y se acercaron, porque estaban estacionados. Un muchachito. Y se me quedaba mirando, con la vista para abajo. Y yo me le quedé viendo y me dio una tristeza. 14, 15 años de edad. Dije yo, guay. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ese es el faraón de este mundo. Faraón significa, hermano, representa a Satanás. Y es lo que quiere limitar, hermano, la reproducción del sexo masculino. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que Dios usa a los hombres como líderes en sus hogares. Son los pilares fuertes. Y usted, hermana, tiene que cumplir o debería cumplir con el propósito de Dios para que sus hijos sean los pilares de sus futuros matrimonios. Manténgase usted en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Pero los hijos varones, hermano, en el tiempo de Faraón, en Egipto, estaban en sentencia de muerte por el decreto del rey Faraón. ¿Por qué? Querían reducir la población. Y de ese tiempo, hermano, comenzamos ya a darnos cuenta cómo el plan satánico siempre es reducir la humanidad. Quitar a los varones. ¿Por qué? Porque el varón siempre va a ser, hermano, el embajador. Siempre va a ser un representante de Dios en la tierra. Y qué triste es que muchos varones no se paren en la posición, hermano, que deben de pararse y mantener la guardia para que sus hijos, hermano, en vez de darles por su lado, hermano, ya influenciados por un mundo satánico, hermano, nosotros apoyemos a las madres, a sus esposas, a que cumplan con el propósito de Dios, a que sean esos varoncitos que deben de ser, esos hijos que deben de ser, y mantener siempre cuidando el margen del plan maravilloso de Dios. Es triste cuando los padres no están de acuerdo en el hogar. Es triste cuando una mujer quiere jalar por un lado de acuerdo a la voluntad de Dios, pero hay un hombre que no permite que la mujer se desenvuelva y de todo lo que quiera dar para el bienestar de sus hijos. Si no hay un padre orgulloso, quiere él salir y sobresalir. Él quiere que su nombre, él verse bien. Hermano, es por apariencia solamente y no hay interés, hermano, profundo, real para la vida ni el futuro de sus hijos.
Porque muchas veces solamente queremos pretender y queremos lucir bien. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que mi hijo fue un misionero? ¿Que mi hijo fue un pastor? ¿Que en vez de ir a la universidad se metió a un instituto bíblico o a un colegio bíblico a prepararse para servir a Dios? Y en la actualidad eso le causa vergüenza a muchos cristianos, entre comillas, en las iglesias. Porque no se dan cuenta que, hermano, que Dios puede usar para hacer grandes maravillas, hermano, y cumplir su voluntad, hermano, en una generación que, hermano, desagrada el nombre de Dios, odia el nombre de Dios, desprecia el nombre de Dios a través de las generaciones que vienen. Y son sus hijos y los míos. Pero no queremos ceder. Esa mujer llamada Jocabed, una mujer ejemplar. Ella no estuvo de acuerdo con el plan de Faraón. Sí decretó el rey la orden y dijo así va a ser y aquí se cumple lo que yo diga. Él dijo no. Y la palabra del Señor dice, el 23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Who cares? ¿Qué importa lo que el mundo diga? ¿Qué importa lo que la sociedad enseñe? ¿Qué importa lo que la influencia de este mundo maligno, malvado, sin Dios, hermano, está enseñando? Cada mujer de familia, hermano, debe de pararse y mantenerse en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, no importando lo que la gente piense, no importando lo que las mismas familias de su casa digan. Usted agrádele a Dios, viva para Dios y va a ver el resultado maravilloso de Dios. Pero estamos mujeres así, con esa clase de actitud como Jocabed. Dice, no temieron el decreto del rey. El rey del mundo en ese momento. De paso. Y no era porque querían ver beneficios personales. Ellos querían ver el futuro y el beneficio de sus hijos y la siguiente generación. Ella se entregó en las manos de Dios. Actuó con fe. Ella decidió rechazar, hermano, paralizarse por el temor, hermano, de Dios y no paralizarse por el temor del decreto del rey. Ella dijo, yo temo a Dios primero, yo amo a Dios primero, yo quiero servir a Dios primero antes que a hombre, antes que a rey. No importa que sea, Jehová me va a librar de la mano de este rey pagano. Y así fue. Dios le libró, hermano, y cumplió el propósito en su vida y en la vida de sus hijos. Y vemos nosotros quién fue Moisés. Ella demostró su digna, hermano, ser digna de formar parte del salón de la fama de Dios. Aunque su nombre no está reflejado en Hebreos, pero se menciona a sus padres. Y qué interesante, hermano, traer, hermano, ese respaldo de esos padres que están ahí luchando, sacrificando y en serio, hermano, en esa relación continua con su Señor, porque tienen una responsabilidad, tienen un compromiso y ver a esta siguiente generación, hermano, que ame, camine y que tengan éxito con la ayuda y con la mano poderosa de Dios. Pero tiene que mantenerse usted, hermana, siguiendo el propósito de Dios. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Si sus padres y específicamente su mamá no hubiera tomado esta decisión, si no hubiera ido más allá del miedo que generó este hermano decreto, hermano maligno, satánico, entonces ¿qué hubiera pasado con este niño? ¿Qué hubiera sucedido con Moisés si hubiera tenido temor de esto? Y no estoy diciendo que probablemente no tuvo temor, hermano, como ser humano, pero ella tuvo una decisión, se paró por lo que creía. Se paró, hermano, por sus hermanos principios bíblicos. Ella sabía quién era Dios y qué Dios podía hacer en esa situación. Y vio la mano maravillosa de Dios. Ya vemos aquí a Jocabed que había tenido a sus 2 hermanos de Moisés, María y Aarón. Pero la palabra del Señor dice que ahora estaba, hermano, por ser bebé. Y es Moisés. Entonces cuando Moisés, hermano, nació, Jocabed lo escondió, dice la palabra de Dios, por 3 meses, hasta que no pudo ocultarlo por más tiempo. Y por salvar la vida de su hijo, la palabra de Dios dice que se hizo una canasta de madera de juncos.
la calafeteó a prueba de agua, hermano, con asfalto y brea. Y la palabra del Señor dice que puso el niño, hermano, en esa canasta y la dejó ir al río. Su hermana mayor miraba esa canasta irse poco a poco en ese río, cuesta abajo probablemente, y decía, allá va mi hermanito, allá va mi hermano en esa canasta. Y la mamá prefirió dejarlo ahí. Pero en su gracia maravillosa, Dios usa cualquier situación, cualquier momento, hermano, hasta el mismísimo mundo usa a Dios para cumplir sus divinos propósitos y perfectos. Y usó, hermano, a la hija de Faraón. Vemos nosotros que ese bebé, las siervas de la hija de Faraón la encuentran. Y dice, hemos encontrado un niño. Ella dice, de las hijas de los hebreos es este. Y tuvo compasión de ese niño. Y ella lo adoptó. Vamos a Éxodo 2. Éxodo 2. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? Vamos a la palabra de Dios. Éxodo 2, 1 y 2. Haciendo referencia a lo que acabamos de ver en Hebreos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Dios usando, hermano, otra vez a la familia de Jocabed. La hermana de Moisés, María. Dice la palabra del Señor, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Sabe quién era esa mujer? Jocabed, su mamá. O sea que ella lo entregó en la voluntad de Dios, y Dios se lo entregó otra vez a ella, y dijo, todavía no está listo. He's not ready yet. Aún no está listo. Tienes que seguir trabajando con él. Tienes que seguir echándole ganas con él. Todavía hay mucho más que hacer en su vida. Yo lo voy a usar, pero todavía tienes que cumplir el propósito por el cual tú tuviste este niño. Y la palabra del Señor dice que lo tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual dice, y dice la palabra de Dios, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hermano, qué interesante. Y ahí ve, hermano Moisés, el maltrato de sus hermanos. Ve cómo eran hermanos maltratados en gran manera. Y ahora empieza a ocurrir lo maravilloso por la cual esta mujer, en el propósito de Dios, había, hermano, obedecido, hermano, a través del Espíritu Santo, hermano, el plan de Dios maravilloso. Y ve Moisés la necesidad, hermano, de este pueblo que estaba en opresión bajo la mano dura de Faraón, esclavos. Y empieza a rogar a Dios. Y empieza Dios a usarlo de una manera maravillosa. Y es ahí donde se empieza a cumplir el propósito de Dios en la vida de ese hijo llamado Moisés. Porque la mamá no se apartó del propósito de Dios. Pero me encanta lo que dice a mí la palabra del Señor en Éxodo 2. Y en Hebreos también. Dice la palabra del Señor de que lo vieron un niño que era hermoso. Lo vieron hermoso. Esta palabra hermoso hace referencia a Hechos 7:20. Donde dice que nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue agradable a Dios. En otras palabras, se nos dice que esta mujer Jocabed, viendo a nacer al niño, lo vio hermoso, lo cual, hermano, era valioso para los ojos de Dios. Ella sabía que su hijo podía cumplir el plan maravilloso, hermano, por la cual Dios lo había salvado.
Y por eso es importante que cada una de ustedes, hermanas, tengan en mente y en su corazón de que sus hijos son hermosos, hermano, delante de usted, pero son valiosos delante de las manos de Dios, delante de los ojos de Dios. Pueden hacer grandes cosas, grandes, hermanos, situaciones las cuales usted no tuvo la oportunidad de hacer por una u otra razón, pero sus hijos pueden hacerlo. Y animar a ustedes, hermanos, como varones. Aunque no tengan a sus madres aquí, pero hay una mujer orando, rogando por ustedes. No se salgan de la voluntad de Dios. Cumplan con el propósito de Dios. Si Dios le ha llamado a usted un día, si Dios le ha puesto en su corazón servirle, no huya de la presencia de Dios. No tenga el síndrome usted de aquel varón que corrió y trató de huir a Tarso. No vaya. ¿Por qué? Porque hay un pez en el mundo esperándolo a comérselo. Necesita usted entender que de Dios nadie se escapa. Y cuando Dios ya lo vio a usted, y a usted, hermana, y a usted, señorita, y a usted, joven, Dios lo va a traer como sea, pero lo va a traer. Aunque sea en su propia voluntad. Pero si Dios ya le llamó, usted le pertenece a Dios. No puedes huir. ¿Dónde vayas? ¿Dónde? Dice el salmista, huiré de tu presencia. ¿Dónde me esconderé, Señor? Y por eso le pregunto a usted, hermana, ¿le está dando el valor que sus hijos merecen? ¿Está animando a sus hijos a que ellos sirvan a Dios, vivan para Dios? ¿No se da cuenta de que sí puede usted querer que sean doctores, abogados? Está bien, no hay nada de malo en eso. Y no todos van a ser predicadores, no todos van a ser esposas de pastor, yo entiendo eso. Pero no le quite el deseo, la inspiración de su hijo a que ellos quieran servir a Dios en alguna área. ¿Por qué? Porque usted está perturbando el propósito de Dios en la vida de ellos. Anímelos. Denle gracias a Dios que sus hijos todavía están en la iglesia. Denle gracias a Dios que todavía le obedecen. Denle gracias a Dios que no están en los vicios. Denle gracias a Dios que todavía le dicen gracias mamá, gracias papá. Denle gracias a Dios que no le ha levantado la mano aún. Todavía hay esperanza. Castiga a tu hijo mientras aún hay esperanza. Algo maravilloso de Jocabed, y vemos es que muestra, hermano, realmente el valor que tenía este niño para Dios. Ella miraba el valor que tenía este niño para Dios, y ella decidió, a pesar de las circunstancias, tener a su hijo, hermano. Jocabed sabía que su hijo estaba en un decreto de muerte. Ella sabía que estaba ya muerto ese bebé. Pero mi hijo es valioso para Dios. Y si es valioso para Dios, entonces se lo vamos a entregar a Dios. Dios va a cumplir el propósito extraordinario en la vida de él, por la cual me permitió salvarle la vida, o enviarlo, dejarlo ir, para regresármelo, para terminar de prepararlo, capacitarlo, para que él lo pudiera usar grandemente. Dios respaldó, hermano, indiscutiblemente y definitivamente esta decisión, porque era una madre con propósito. Y quiero preguntarle a usted hoy, ¿tiene usted propósito para sus hijos? ¿Cuál es el propósito que tiene para sus hijos? ¿Qué de verdad usted quiere para sus hijos? Que no se trata solamente de traer niños al mundo. Se trata de educarlos, criarlos y ponerles en su corazón y en su mente el anhelo, el deseo de que Dios los use y sean algo en las manos de Dios. Porque si no son algo en las manos de Dios, solamente quedan otras manos. ¿Y las son del quién? Del diablo. Y es mejor estar en las manos de Dios que en las manos del enemigo. Solamente una madre que tiene un propósito ve más allá de las debilidades de su hijo. Solamente una madre que tiene propósito ve más allá de sus errores. Solamente una madre que tiene propósito para sus hijos ve allá de las cosas negativas. Hermanas, no tenemos hijos, hermanos, perfectos. Quisiéramos tener hijos perfectos, pero no hay, solamente que sean marcianos, sean de robots. ¿Cuántos nos han fallado? ¿Cuántos se han equivocado? Pero el padre no debe ser el juez.
Debe ser aquel que levanta, restaura, sobre todo la mamá, restaura el ánimo, el espíritu de sus hijos, sus hijas, para que sigan adelante y luchen y alcancen sus ideales y sus metas. ¿Qué quiere usted que su hijo sea? ¿Qué tiene usted planes, hermana, para que su hijo sea en las manos de Dios o haga su propia voluntad? Pero que tiene una tarea, usted tiene una tarea. Tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad. Salmo 127:3 dice: aquí herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Cosa de grande estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que se llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En el plan de Dios, parte del gozo y la bendición del ser, hermano, humano, es disfrutar de la familia. Dios pretendió que la familia fuera un pedacito del cielo en la tierra. Las mamás componen un papel importante en esa casa. Sabemos los hombres muy bien que si no está la mujer, hermano, allí, el toque femenino va a hacer falta. Y nosotros, hermano, desesperamos, enloquecemos si no está ella allí. Yo no, pastor, yo me la rifo solo. Entonces, ¿para qué te casaste si te la rifaba solo? No necesitabas de nadie. Y yo no quiero ni pensar el momento que mi esposo me falte. Yo le digo, no, primero yo, Señor. Ya le dije a ella lo que debe de hacer, cómo va a hacerle cuando viene usted. Que quieres hacer así, le digo, te dejo el plan ahí y todo esto. Pero feria no te voy a dejar. Amén. Y si te quieres casar, cásate, pero que trabaje el otro. Y ella dice, casarme yo, papá, no, dice. No, no creo. Gracias por cuidarme de mí y eso, pero dice no. No necesito casarme otra vez. Pero ella, no sé qué haría yo si no estuvieras aquí. Y no somos un matrimonio perfecto, no existe. Tratamos de que sea un matrimonio, hermano, que trabaje, que funcione, funcional. Pero no somos perfectos. I'm sorry. Y ustedes discuten, pastor, ¿qué le importa? Sí, a veces sí, amén. A veces sí discutimos. No estamos de acuerdo, sí, no estamos de acuerdo. A ella le gusta otro color, a mí me gusta el gris. Yo no estoy de acuerdo con el pink, ella es pink, que está bien. Es ella, pero yo no. Ella quiere de esta manera, no, yo no. Tenemos nuestras personalidades. Pero a pesar de todo ello, hermano querido, usted sabe muy bien que nuestras esposas son un pilar fuerte en nuestros hogares. Y ellas tienen un espíritu más, hermano, afable y más, hermano, sincero. Y no estoy diciendo que los varones no, pero somos más arrebatados y más materialistas. Y la mamá tiene ese sentido que nosotros no tenemos. Ese sentir más que Dios les ha dado. Esa sabiduría que Dios ha provisto. Y por eso, hermana querida, usted debe de mantenerse en el propósito de Dios. Si Jocabed no hubiera cumplido con ese propósito de Dios, no hubiera existido libertad para un pueblo que estaba oprimido por más de 400 años. No hubiera existido, hermano, una entrada triunfal a una tierra prometida. No hubiera existido líderes, hermano, tales como, hermano, Josué y Caleb. No hubiera existido, hermano, motivación, hermano, leyes establecidas dadas a este hombre, hermano. Dios, hermano, le dio las leyes en sus manos a través de esas tablas de piedra a Moisés, hermano. Y Moisés fue lo que fue por causa de una mujer llamada Jocabed, su madre, hermano, que pasó tanta tribulación en su niñez, hermano, pero cumplió con el plan maravilloso de Dios. Y probablemente ella no lo vio más adelante. Pero me imagino que desde el cielo estaba mirando a su hijo Moisés, pasando una multitud por el mar, y diciendo cómo Dios está usando a mi hijo. Cómo Dios está usando a mi hijo. Ahí está mi hijo, enfrentando a ese mismo faraón, ese mismo legado del rey, esa monarquía que hay en Egipto, cuando él quería matarlo cuando estaba pequeño. Ahora lo está confrontando.
Y quizás ya no estaba con vida. No lo sé, la palabra no registra nada, hermano, acerca de ello. Pero, hermano, me imagino que estaba mirando y diciendo, ahí está mi hijo. Señor, hice lo que pude. Señor, cumplí con su propósito. Hice, Señor, su trabajo que me pidió hacer. Yo creo con todo mi corazón que ya nos están observando. Y desde el cielo nos están viendo. Están diciendo, hice mi trabajo. Señor, hice mi trabajo, ahí está mi hijo. Están luchando. Están trabajando. Porque cumplí con tu propósito. Yo no sé usted, hermanos, pero yo no puedo pensar ni un momento, ni un instante de olvidarme, ni por un instante, la clase de madre que Dios me dio. Yo no puedo olvidarme de eso. Y tengo que aprender a vivir de tal manera. Y yo sé que cuando ella partió, parte de mí se fue con ella. Y ustedes que están con vida hoy, y tienen a sus hijos y ustedes sus madres, es el tiempo de unirse. Y ambos, como familia, cumplir con el propósito de Dios. Cuida a tu madre. Cuida de ella. Apréciala. Ámala. No le estorbes el propósito que Dios ha puesto en su corazón para tu propio bien. No estorbes el plan de Dios que Dios tiene para tu bienestar. No solamente para el tuyo, pero para el bienestar de tus propios hijos en el futuro. Deja que Dios siga usándola. Y recuérdate esto, no hay mamá perfecta. Solamente hay mamás con buenas intenciones que se equivocan y se cansan, pero nunca se dan por vencida. Se vuelven a levantar, porque la gracia de Dios la levanta, la restaura, para seguir siendo la labor a la que Dios las ha llamado. Manténgase en el propósito de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Esta mañana, Señor, nos presentamos delante de usted. Es imposible mencionar la palabra mamá sin traer recuerdos a nosotros. Es imposible. Y le damos las gracias a usted, Señor, por amarnos y darnos, Señor, ese ángel que nos ha acompañado por muchos años de nuestras vidas. Nos han respaldado y nos han alentado a continuar. Pero un día tenían que otra vez partir de esta tierra así como vinieron. Y el día que partieron, Señor, el cielo tuvo fiesta. Que recibieron héroes. Han recibido guerreras. Han recibido, Señor, mujeres que dejaron un legado en la tierra. Ahora nos toca a cada uno de nosotros, padres, seguir adelante con ese legado y pasarlo a las siguientes generaciones. Y esta mañana, Señor, yo le pido que usted tome la invitación en sus manos. El canto va a empezar a tocar. Si usted, hijo, tiene a su madre aquí, ¿por qué no te levantas? Ve a buscar a tu mamá. Ve a buscar a tu mamá. Abrázala. Y dile, mami, te amo. No me he portado lo mejor posible, mamá. Yo te pregunto, ¿qué harías si tu mamá no estuviera contigo? ¿Qué harías tú si tu mamá no estuviera contigo? ¿Por qué no te levantas? Y por lo menos ten un poquito de gratitud y vas y buscas a tu mamá y la abrazas. Y le dices, mami, I love you, perdóname.
I'm sorry, Mama. I'm going to try to do my best. I'm going to try to do my best, Mom. I'm sorry, Mom. Te he ofendido, te he fallado y has dado lo mejor para mí. Me cuidas, me aguantas, mis gritos, mis caprichos. Y a veces quieres salir corriendo. Pero ahí estás. Cada vez que me despierto, ahí estás todavía. Cada vez que abro mis ojos, cada mañana, ahí estás todavía. Thank you, Mom. ¿Dónde están esos hijos agradecidos? Yo quisiera tener a mi viejecita aquí y abrazarla y decirle cuánto la amo. Y decirle, me has hecho tanta falta. No sabes cuánta falta me has hecho. Y solamente tus instrucciones, tus consejos y lo que me dejaste es un día me ha ayudado a seguir adelante. Pero gracias, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos poder contar y testificar de las maravillosas personas que nos dio un día nuestras madres. Qué lindo se muestra el amor de Dios, que ha dejado a cada uno de los hijos una mamá. Yo le pido, Padre, a usted hoy, que cada hombre, cada esposo considere lo que tiene. Gracias, Señor, por cada madre de familia. Cuídelas, fortalezcalas, dele mucha salud, fuerzas. No es una tarea fácil. No es fácil. Porque no solamente tienen que lidiar y batallar con los niños, enseñarles, educarlos, sus rebeldías, sus cambios de crecimiento, pero también tantas veces tienen que batallar con nosotros. Nosotros que no colaboramos, que no queremos, Señor, participar. Ayúdenos, Señor, a colaborar en el propósito de Dios en la vida de ellas y no estorbar. Gracias, mi Dios. La honra y la gloria sean siempre para usted. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.